mientras tanto les voy comentando un poco. Una de las cosas que el Señor me permite a mí, cada vez que me permite dar un mensaje, sea en este lugar o por fuera o donde sea, en medio de mi familia, donde Él me ponga, por lo general hay un proceso antes de. Es decir, Él primeramente me enseña, me habla, y justamente esa palabra nace de un tiempo de búsqueda, de intentar, como pueblo, incluyo a toda la iglesia, de entender el nuevo tiempo en el cual el Señor nos está introduciendo. Sé que es el tiempo en el que el Señor ha de bendecir, sé que es el tiempo en el que el Señor ha de permitir que esas promesas en las cuales hemos esperado, y espero que todos estemos cimentados esperando en algo, ha de cumplirse en este tiempo. Pero también hay una demanda de parte del Señor. Él espera algo de nosotros. No simplemente van a llegar las cosas, algunas cosas no han llegado precisamente porque en nuestro interior no ha habido esa transformación que el Señor espera que haya. Por eso en esta mañana, y créanme, les confieso algo, me pasaba algo particular en el transcurso de toda la semana que preparaba este mensaje. Yo le decía, tenía como un conflicto en mi interior, porque hay diversos tipos de mensajes. Este de pronto es uno de los mensajes de los que no me siento tan cómoda yo personalmente dándolo, pero sé que el Señor, así como nos habla de amor, de perdón, de bendición, también nos habla de esta manera para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Voy a pedirle a producción que me regale por favor el título, ya ustedes me van a entender apenas vean el título. Este es el título que me ha regalado el Señor en esta mañana: ¿Juicio para muerte o juicio para vida? Cada vez que hablamos de hablar de juicio, como que algo no nos, en mi caso particular, el ser la portadora de este mensaje, créanme que es una demanda muy grande, pero mi oración es que de verdad podamos salir de este lugar entendiendo que ya el Señor lo ha hecho. Ahora Él espera una respuesta de nuestra parte. Y el Señor me ha comenzado hablando, vamos a hablar primero acerca de la palabra juicio, porque Él me comenzaba diciendo lo siguiente: el juicio es un proceso por el cual Dios pide cuentas al pueblo de su conducta y reparte consecuencias. Es decir, ya el Señor nos ha dado instrucciones. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha hablado de arrepentimiento? Muchísimas veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha hablado de perdón? Muchísimas veces. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha hablado de santidad, purificación? Esas palabras no son nuevas para nosotros. Muchísimas veces el Señor nos ha hablado que la manera correcta de acercarnos a Él es obedeciendo a cada una de las palabras que Él nos da. No solamente las dadas desde este lugar, sino las que Él nos da precisamente en nuestro tiempo de intimidad. Allí salen todas las cosas, todo lo que hay en nosotros que hay que cambiar, perfeccionar para agradarle al Señor. Eso es lo que Él espera que nosotros hagamos. Por eso, esta palabra y este título tiene un condicionante. Hay un juicio para muerte o un juicio para vida. La decisión está en nosotros. El juicio, la palabra de juicio o la orden de juicio de parte del Señor está dada. Juicio va a haber y juicio viene sobre la tierra. Depende de nosotros qué tanto moldeamos nuestra vida a la palabra para entrar a un juicio para muerte o a un juicio para vida. Amén. Entonces, vamos a entrar directamente a la palabra que el Señor me ha regalado, unas citas bíblicas en Juan, principalmente Juan capítulo 2. Vamos a leer del versículo 13, el versículo 22. Antes de leer esta cita bíblica, bueno, después les cuento un poco acerca de lo que el Señor me mostraba con esta cita bíblica. Me lanzan un fuerte amén apenas tengan la cita, apenas la encuentren. Juan capítulo 2, leemos desde el versículo 13 al versículo 22.
Muchas gracias. Ya allí lo tienen para los que no trajeron su Biblia. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En mi Biblia, en la Biblia versión Reina Valera, tiene un título que es Jesús purifica el templo. Vamos a tenerlo presente porque en esta primera parte nos vamos a centrar mucho en este título. Comienzo leyendo desde el versículo 13. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Bueno, les dije que vamos a comenzar a centrarnos en el título porque hay una palabra clave en la cual el Señor nos va a estar hablando en esta primera parte, y es purificación. Algo particular con este pasaje es que yo lo leía hace unos días atrás y el Señor me permitía entender por algo que leía que de esta manera Jesús inicia su ministerio público. De esta manera el Señor inicia delante de todos mostrándose como el Mesías. Anterior a eso, su madre, solamente como para ir entrando en contexto, le dice: bueno, comienza a mostrarte como Mesías. Cuando le dice en los versículos 2 y 3 que decían: bueno, falta vino, y la madre lo que le dice: pues comienza a mostrarte como Mesías. En el versículo 4 la respuesta de Jesús es: aún no ha venido mi hora. Pero algo particular que el Señor comienza haciendo es limpiando y sacando todo lo que no hacía parte del templo. Todo eso que Él estaba haciendo allí no hacía parte del templo. Aunque estaba en el templo, no hacía parte del templo. Y algo particular es que tenemos que tener presente es que el templo representaba el lugar donde se encontraba la presencia de Dios para los judíos. Entonces, en nuestro caso particular, yo voy a hacerles un ejercicio en esta mañana. Cierren sus ojitos un momento, por favor, todos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio porque el Señor me hacía esta pregunta: ¿cómo está tu templo? Hablo de ti, de tu interior, no hablo de este espacio físico. ¿Cómo está tu templo? ¿Qué sale de ti? ¿Qué es lo que hay en tu interior? ¿Será que con la misma boca con la que pronunciamos gloria a Dios, aleluya, amén, cantamos y levantamos palabras de adoración al Padre, podemos también decir mentiras de la misma manera? ¿Será que con las mismas manos que podemos venir a este lugar y levantar manos al Señor, de esa misma manera también vamos y acariciamos y tocamos el pecado? ¿Qué hay dentro de ti?, dice el Señor. ¿Qué hay en tu interior? Pueden abrir los ojos para que no se me vayan a dormir. ¿Qué hay en tu interior? Es la pregunta que les hace esta mañana. Analicémonos, porque si algo que demanda el Señor en esta mañana es purificación, purifiquémonos. Pidamos perdón y arrepintámonos de verdad.
Algo que el Señor me decía mientras meditaba en esta palabra es que muchas personas, no me dijo qué tipo de personas, qué personas en específico, pero me hablaba de una condición en algunas personas, y es que llegaron a la iglesia, comenzaron a asistir regularmente, incluso ya pueden estar en servicios activos dentro de la iglesia o simplemente asistiendo cotidianamente, pero nunca tuvieron la convicción de arrepentimiento en su corazón. Y esta mañana, me les adelanto un poco, vamos a hacer el ejercicio de arrepentirnos, porque el Señor, como les dice el título, no sé si allí está, ha determinado juicio. Y lo primero que nosotros debemos hacer es tener un arrepentimiento genuino de corazón, porque al Señor no le podemos mentir. Yo puedo venir delante de ustedes, esos ejemplos se lo ponía una vez en un servicio de jóvenes que teníamos en este lugar. Y yo les decía, yo puedo venir hoy delante de ustedes aquí y mostrarme tal cual y hablarles y ministrarles y ustedes quebrantarse. Y el Señor respalda su palabra. Pero yo el día de ayer pude ir, en el peor de los casos, a un motel y acostarme con un hombre casado. Y nadie sabe. Eso solamente era entre él y yo, pero el Señor sí lo sabe. Si algo demanda el Señor de todos, independientemente si es la primera vez que llegas a la iglesia, si llevas 1 año, 5 meses, 2 años, muchos años, si algo siempre espera el Señor es en que nosotros haya una actitud de reverencia a su nombre. No podemos hablar por nuestra boca mentira, falsedad, murmuración y después pararnos en este lugar o ir a exhortar, porque muchas veces terminamos utilizando la misma palabra para atacar a la misma familia en nuestra casa. Orar o levantar las manos o lo que sea. Por eso el Señor insiste tanto en que debemos purificarnos y lavarnos para ser hallados aptos delante de Él. Luego de esto, el Señor me llevaba a otra cita bíblica. Vámonos por favor a Jeremías, capítulo 2. En Jeremías vamos a estar leyendo en varias partes, porque realmente de aquí salió todo el sentido de esta palabra. Jeremías capítulo 2, solamente vamos a leer los 3 primeros versículos y ahí vamos desglosando en otros capítulos más adelante. Jeremías capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que lo devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Vamos a leer hasta allí, hasta este momento. Estos primeros versículos, la vez que junto con otras personas estuvimos leyendo, a mí me caló mucho, porque yo decía, definitivamente, si algo no podemos decir el día que vayamos delante del Señor es: Señor, yo nunca supe nada de esto. Por eso me da cierta tranquilidad o seguridad el decir, no, si el Señor me manda a hablar de juicio, aunque a mí no me guste, no me agrade tanto, es porque Él quiere que todos lo sepamos. Y el día que Él nos llame a cuentas, unos irán a dar cuentas antes, otros después. El día que vayamos delante del Señor, no podemos decir: Señor, yo no lo sabía. En estos primeros 3 versículos, el Señor nos está diciendo: porque me acuerdo de aquellos primeros días en donde estaba ese primer amor a flote, a flor de piel. Aquellos días en los que me prometías que sería yo y vivas y hacías y no te importaba ni sol ni tiempo y cansancio, salías de tu trabajo y corrías a hacer. De esos días yo me he acordado. Por eso te doy opción. El Señor fácilmente pudo mandar juicio.
sin que nosotros no lo esperáramos. Pero Él manda a advertirnos precisamente por esto, porque se ha acordado de aquellos primeros días. Amén. Seguimos leyendo más adelante. En este sí vamos a leer unos versículos más, bueno, casi todo el capítulo. Capítulo 7 de Jeremías. Vamos a leer desde el versículo 1. Este es el centro de todo el mensaje. Tiene por título: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: Oíd palabra de Jehová, toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Qué dice? Leen conmigo, por favor. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Esa es una promesa de parte del Señor. Si nosotros, porque me incluyo, si nosotros hacemos conforme el Señor dice, haré morar en este lugar. Continuamos leyendo. No fiéis en palabra de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de los dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, dice por segunda vez, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en la palabra de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. En versículos anteriores voy a detenerme ahí un momento, voy a seguir leyendo, pero vamos a detenernos aquí un momento, porque recordaba que en versículos anteriores, si mal no estoy, creo que al final o a la mitad del capítulo 2, dice: ni aun aquellos con dioses extraños, con dioses que no pueden hacer nada a su favor, ni aun ellos cambiaron a sus dioses. Y nosotros, que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, se nos ha hecho más fácil renegar, dejarlo de lado, correr tras nuestros propios deseos, mentir, hurtar, ¿qué más nos dice aquí? Adulterar, jurando en falso. Todas estas cosas es como si el Señor hubiese hecho un análisis, hubiese dicho: es que necesito que vayas a la profundidad. Y algo que de verdad el Señor, yo le decía: Señor, yo creo que yo estoy un poco sensible con esta palabra, porque Él cuando me daba esto, yo me quebrantaba. Esto lo hice como en 3-4 partes. Y hubo una parte en la que el Señor me decía: me roban tiempo. ¿Qué es lo primero cuando, un ejemplo, tenemos 2 trabajos, hay niños en la casa, un esposo que atender y infinidades de responsabilidades más? ¿Qué es lo primero que podemos quitarle el tiempo? A Dios. Fácilmente dejamos de orar por las noches, fácilmente ya no nos levantamos en las madrugadas porque debo descansar, porque el día siguiente me toca levantarme temprano. Fácilmente dejamos de tener devocionales. Ese es el tiempo que más fácil solemos dejar. Un día hablábamos con un grupo de personas con las que ando en estos días hablando acerca de la palabra. El Señor nos ha levantado un grupo de personas y intentábamos animar a una persona, porque tenemos como hábito el levantarnos en la madrugada a orar. A muchos nos cuesta. A mí personalmente, créanme que es un reto para mí levantarme cuando el sueño a las 3 de la madrugada creo que es el sueño más profundo. Nos pusimos como reto incluso hasta llamarnos para levantarnos. Y animábamos a una de las personas que está dentro del grupo a hacerlo también. Esa persona madruga para su trabajo. Y una de las cosas que el Señor me permitía decirle era:
¿Qué tal si te tocara levantarte a las 3 de la mañana para ir a trabajar? Lo haces, porque el trabajo te lo demanda, ¿o no? Bueno, aquí hay gente que no, diría, no, yo me levanto a las 5, no me tengo que levantar a las 3. Pero así es. Si el trabajo nos demanda pasar toda la noche en vela, pasamos toda la noche en vela porque el trabajo nos lo demanda. Así es. Entonces, si algo quiero enfatizar en este tiempo es que primero el Señor me ponía a mí ese dolor en el corazón y me decía, me roban tiempo a mí. Pero también, y esto de verdad lo voy a decir porque el Señor me ha dicho decirlo, también robamos diezmos y ofrendas al Señor. No, eso es otra cosa que no es fácil dejar. Anda la luz, el agua, todo subió, ya no me alcanza la plata. 0 diezmo. Pero corremos fácilmente y el Señor no necesita nuestra plata. La palabra dice que Él es dueño del oro y de la plata. Él no necesita eso. Les hablo más del acto de obediencia de nuestro corazón. Por eso, muchas de las bendiciones económicas que estamos esperando están retenidas. Porque tan solo con un acto de obediencia que el Señor nos demanda, no lo estamos cumpliendo. Imagínense si Él nos demandara más. Imagínense eso. Entonces, en este versículo en particular, cuando me decía, versículo 9, hurtando, evaluémonos. Cada cosa que el Señor nos vaya diciendo, vamos haciendo ese proceso, porque de eso se trata la purificación, evaluándonos en todo lo que el Señor nos habla. La palabra de juicio, y hago un hincapié aquí, no es para asustar. Créanme que intenté ponerle todo el amor del mundo, incluso intenté cambiar el título para que dijera de otra manera. Hice como una lista de 5 títulos posibles y 3 de ellos llevaban la palabra juicio. Y al final el Señor me dijo, bueno, es necesario hablarlo así. Vamos a seguir leyendo, por favor, versículo 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa y un momento, por favor, porque esta era otra de las cosas que el Señor me decía. Una de las condiciones en las cuales el Señor me mostraba y por las cuales hemos estado orando, créanme que hay un grupo de personas firmes allí orando, espero que cada día seamos más, es que el Señor nos mostraba como la condición del pueblo era dureza del corazón. Y esta dureza del corazón se disfrazaba cuando decíamos, el Señor es mi pastor. Cuando decimos, santo es el Señor. Si nuestra palabra está profesando algo, pero nuestro corazón no lo está viviendo, allí hay dureza del corazón. Cuando estas palabras son lanzadas y dadas, cualquier palabra que sea dada de parte del Señor, la palabra siempre nos lleva a edificarnos, cualquiera. Y no produce algo inmediatamente en mí, allí hay dureza del corazón. Cuando leo su palabra, pero yo digo, mira, ve, te la voy a mandar a mi mamá, esta es la de ella, esa es la que ella necesita. Y no produce algo en mí, allí hay dureza del corazón. Cada vez que leamos la palabra tengamos la reverencia de decir, sí, mira, otra vez el hijo pródigo. Y uno pasa el hijo pródigo por delante. Tengamos la humildad delante de Dios. Porque cada una de esas palabras nos llevan cada día a moldearnos en su presencia. Entonces, recordé esto que el Señor me decía, porque el pueblo, una de las cosas que el Señor tenía contra el pueblo en esta palabra en particular, incluso en casi todo Jeremías, porque no he terminado de leerme Jeremías, Él estaba amonestando a un pueblo conocedor, no era un pueblo extranjero, no era un pueblo extraño, era su pueblo, lo conocían. Incluso hay palabras en particular que ahora vamos a leer más adelante. Tomó desde los niños hasta el más anciano, desde el que tenía el cargo hasta el que llega por primera vez. Todos, sin excepción alguna, el Señor
está demandando algo. Vamos a seguir leyendo, que no me quiero adelantar. Versículo 11. Es cueva de ladrones delante de vosotros, de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Esto hace parte de lo que les decía acerca de la dureza del corazón. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres como hice en Silo. Os echaré de mi presencia como eché todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, aquí era donde les hablaba. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, para hacer ofrendas a dioses ajenos, pero para provocarme a ira. Vamos a leer hasta el 20. ¿No me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. No obran más bien ellos mismos en su propia confusión. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos en la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Miren, dura palabra es esta, pero termina siendo la consecuencia del pecado. La consecuencia de todas las veces que el Señor dijo apártate y no nos apartamos. La consecuencia de todas las veces que el Señor dijo hagan y no hicimos. Eso termina siendo la consecuencia. El Señor dice, bueno, estoy cansado de todo esto, de siempre decir lo mismo, y parece que entrara por aquí y ni siquiera lo dejamos hacer un filtro en el corazón, sino que aquí mismo sale. Así habla el Señor. Incluso una de las palabras que me pareció más fuerte es cuando el Señor decía, no ores por este pueblo. Entonces yo le decía, bueno, Señor, enséñanos y ayúdanos a cómo orar. Porque cómo oramos, y le decía yo con el grupo de personas con el que estoy, con el que el Señor nos ha levantado, cómo uno ora si uno lo que hace es ante este tipo de palabras pedir misericordia. Señor, mira que se arrepienta. Por algo el Señor manda este mensaje. Allí como que cada quien verá qué hace. Y que cada quien está advertido y sabe que el día que llegó el juicio estaba sobreadvertido de lo que el Señor iba a hacer. La palabra está dada. Nosotros decidimos si perseveramos en que la dureza del corazón esté allí, en no tomar la palabra, en desecharla, en que fulanito tenía que venir porque tenía que escuchar esta palabra, era para fulanito y no vino. Le voy a mandar el link ahorita más tarde para que la vea. No, es para todos, para cada uno de nosotros. Y sé que lo que el Señor espera es que nosotros respondamos a este tipo de palabras, que nos arrepintamos, que obedezcamos, que vivamos conforme, con temor y temblor, como dice la palabra, porque la palabra de Él es viva y eficaz. Otra de las cosas que también tenía para decirles es que el Señor, como les decía ahorita en la oración, nos ha introducido en un nuevo tiempo. Yo lo creo. Y en ese nuevo tiempo, si algo he podido darme cuenta, es que el Señor dice y enseguida se cumple. El Señor está dando la palabra y de una. Nos ha dado cantidad de palabras de muerte. Y con esto de verdad ni los quiero asustar. Y si se asustan, bueno, vayan al Señor que les quite el susto. Pero
De verdad que nos ha dicho el Señor, palabra de muerte y de una acontece. Palabra y de una sucede. Así que procuremos poner en práctica lo que el Señor nos está demandando. No esperemos a que pase la semana, el año, el mes, porque puede que sea demasiado tarde para nosotros. De verdad el Señor está pidiendo pureza en medio de su pueblo. Pureza es lo que demanda el Señor de cada uno de nosotros. El Señor también me ha dicho muchas veces no, en este caso en particular, me lo ha dicho muchas veces, pero en este caso en particular vuelve y me lo dice. Aquí hay muchas personas a las que el Señor ha llamado como adoradores, ministros, evangelistas, profetas. Les ha dado un ministerio, lo saben, pero no hacemos nada con tener esto y guardarlo aquí. Ay, sí, el Señor me ha dicho que soy pastor, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo para llegar a cumplir el ministerio que el Señor me demandó? Por todo eso seremos llamados a dar cuenta, por todas esas cosas. Entonces no esperemos únicamente que siempre sean los mismos pastores, los mismos líderes, los mismos profetas, los mismos adoradores, porque el Señor nos ha dado a cada uno. Yo no creo en que el Señor nos llame a sentarnos a una silla. Tienes que ir todos los domingos a culto. Ese es tu llamado, no. El Señor nos llama como un cuerpo y ese cuerpo se edifica. Y a todos el Señor nos ha entregado algo. Amén. Amén. Otra de las palabras que, gracias a Dios que lo puedo ver aquí, es que el Señor nos llama, no sé, pastora, líderes de la iglesia, cómo nos irá a poner a hacer el Señor. Pero en este proceso de purificación me daba los frentes de trabajo de esta iglesia en particular. Servidores, grupo de producción, pastores, líderes. ¿Quién más me falta? Alabanza, adoradores. Todos debemos entrar en un tiempo de purificación de parte de Dios. Algo quiere hacer el Señor en particular. Y si algo el Señor nos hablaba, y digo nos hablaba porque yo le digo que no estoy sola en esto, nos ha hablado, es que a quien más se le demanda es a líderes de cada grupo de trabajo. El Señor nos mostraba suciedad en cada área de trabajo de la iglesia. Y de eso mismo también nos demandaba Él. Aquí aprovecho y hablo en general, creo que están líderes de producción, el líder de alabanza no está, pero bueno, espero que la palabra le llegue. Cada líder de grupo, pastores, cada cabeza, la mayor responsabilidad de parte del Señor está sobre ustedes. Digo yo ustedes porque, bueno, en el momento no tengo liderazgo, pero créanme que yo también hago el proceso. Demanden a sus grupos limpieza, demanden en sus grupos santidad, demanden en sus grupos el entrar a buscar del Señor, demanden en sus grupos. Mire, el Señor me decía, ahorita se los iba a decir cuando leí lo de la purificación del templo y se me escapó. Esta palabra comienza un día, un domingo, un servicio de un domingo en el que yo me pongo a orar, por aquí estaba sentada, me pongo a orar y el Señor me pone un dolor en el corazón similar a como cuando a uno se le muere un familiar. Y yo lloraba de una manera impresionante y el Señor me mostraba suciedad en este lugar. Suciedad y había como vetas de barro y telarañas por aquí así. Y el Señor me decía, este lugar es santo. Como tal debemos responder. Yo le hablo ahora al grupo de alabanza porque el grupo de alabanza yo sé que ellos están entendidos. Como tal debemos responder. Con temor y temblor debemos pararnos aquí, hablar al pueblo de esa misma manera, santificándonos, pero también el que recibe allá afuera, quien da un abrazo, debe hacerlo en santidad. Sé que el Señor está hablando y sé que el Señor nos introduce y quien no le parezca, entiéndase con el Señor. Ahí sí no podemos hacer nada, entiéndase con Dios, vaya y pelee con Dios. Si solamente han de servir 3, 4 personas, 3, 4 personas sirven. Si solamente han de cantar 2 personas aquí, 2 personas cantan. Si es con pista, con pista. Pero el Señor algo va a hacer en este lugar. Porque no podemos servirle al Señor de la misma manera. Lo estamos haciendo para Él. Lo estamos haciendo para Él. A Él sea la gloria de verdad.
Demandémonos y esforcémonos de verdad delante del Señor, porque si algo espera el Señor de nosotros es que respondamos a ese amor. Uno de los ejemplos que más ha tocado mi corazón y más me ha quebrantado en los tiempos en los que le fallé al Señor fue el ejemplo de la cruz. El sacrificio en la cruz tuvo que ser, uno aquí como que trata de entenderlo, pero lo que tuvo que vivir Jesús por nuestros pecados, por darnos a nosotros la posibilidad de acceder a esa salvación al Padre, eso tiene que ser una cosa impresionante. Y recuerden que Él fue carne, o sea, le tuvo que doler un clavo entrando aquí. Imagínense si uno se hace un rasguñito con un cuchillo y ¡ay! Ahora imagínense todo lo que Jesús tuvo que vivir. Conforme a ese ejemplo de amor nosotros debemos responder. Acorde a eso. Cuando nosotros nos paramos delante de la cruz literalmente, mis deseos pasan a segundo plano. Mi tiempo de descanso pasa a segundo plano. El yo quiero, el yo soy, el yo espero, el así soy, el todo lo demás pasa a un segundo plano. Otra palabra, antes de pasar a la siguiente cita bíblica que también el Señor me daba. Creo que, no sé si lo leí en el capítulo 7, otra de las cosas que el Señor nos ha hablado en todo lo que hemos leído de Jeremías, es que ha encontrado el Señor pecados de tipo sexual en medio de la iglesia. Y esto es una cosa que se hace en lo oculto, en lo secreto, cada uno sabe lo que hace. Pero el Señor te llama a cuentas. Yo sé que allí donde estás el Señor te está hablando. Si ese tipo de pecados está en ti, busca ayuda. Busca ayuda de líderes en este lugar. Busca ayuda, pero sal de ahí. No te quedes en esa condición porque solo y sola no puedes. Idolatría. 2 pecados que el Señor nos ha hablado. La idolatría es una cosa que el Señor detesta, aborrece. Y son las 2 cosas que más nos ha remarcado en el estudio de la palabra. Examinémonos, pueblo. Examinémonos de verdad, porque el Señor, sé que para entregarnos todas esas cosas que Él tiene para entregarnos necesita vasijas limpias, que saquen toda esa suciedad, que no le tengan miedo a morir a su ser interior. Sin miedo, que el Señor si nos pide algo porque nos va a entregar algo mejor. Sin miedo de verdad, es porque el Señor nos está demandando crecimiento, es porque algo hermoso nos quiere entregar. Es hora de entregar todas esas cosas en las manos de Dios. Señor, haz tú, no quiero esto. Y que quienes persistan de verdad en continuar en estas cosas van a ser puestos a la luz. El Señor nos los ha dicho así. Serán puestos a la luz, será el descubierto. Porque el Señor no miente, pues, y su palabra sí no los habla. Vámonos a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Toda esta semana el Señor me ha estado hablando aquí en este capítulo. Vamos a leer primero vamos a leer el 5. 5, versículo 9, perdón. Que dice que un poco de levadura puede leudar toda la masa. En eso el Señor me ha estado hablando impresionantemente. Un versículo tan cortico, el Señor me ha estado hablando impresionantemente. Y me ha dicho una y otra vez y otra vez y otra vez. De eso consiste la purificación que el Señor va a hacer. Por eso Él nos decía, bueno, si han de quedar 5, quedan 5. Si han de quedar 15, quedan 15. Si han de quedar 1, queda 1. Porque una de las cosas, o uno de los anhelos de mi corazón, les confieso en esta mañana, y una de las cosas por las que más le he orado fervientemente al Señor es, Señor, cada vez que vayamos a la iglesia, Señor, o cada vez que estemos en este lugar, Señor, yo quiero sentir tu presencia, que haya un mover de tu presencia. Y a veces salimos de este lugar y no sentimos nada. ¿Y qué pasó?
Hablo de manera general. Y estuve también un tiempo de ayunos y demás, y tal vez mi corazón se entristeció un poco, porque yo le decía, Señor, o sea, a veces en ese momento así le decía, Señor, yo siento que oramos y la gente fallando, y entonces, ¿qué está pasando? Y el Señor me permitía entenderlo con este versículo. Por eso ha del Señor enviar primeramente esta palabra, pero quien no quiera alinearse, el Señor dice, bueno, lo pongo en público y si ha de irse, pues se va. No señalo a nadie, el Señor sabrá a quién le habla, porque tan solo un poco de levadura puede leudar toda la masa. Qué lindo sea que todos entendamos y que hayan domingos en los que no importe si sean las 11, 12 y que su presencia esté aquí. Esa es una de las cosas que yo más anhelo. Sentir el derramar de su presencia, de su Espíritu Santo, que nos ministre, que nos hable, que haya, que las personas puedan hablar en lengua, que haya interpretación de lenguas. Esa es una de las cosas que yo anhelo ver. Para eso el Señor nos está mandando a purificarnos. Para eso el Señor nos está mandando a lavarnos, porque cómo derrama de su Espíritu en medio de vasijas que están sucias e inmundas. A eso no hay congruencia de ninguna manera. No hay forma. Vamos a seguir leyendo, pero antes quería hacer un ejemplo por aquí. El Señor me hablaba de zarandear, viene un tiempo de zarand, en donde los que entiendan van a poder continuar en el tiempo, en el río que el Señor nos lleva. En los que no, pues van a quedar allí. El Señor nos hacía una pregunta y es, ¿en dónde está tu base? ¿En dónde está cimentado? Yo no encontré una zaranda, así que traté de hacer el ejemplo de la mejor manera que me salía. Espérenme un segundo a ver si Yo le dije a las personas que me estaban ayudando a preparar esto. Les dije, bueno, no sé si esto vaya a dar resultado. No hicimos la prueba antes de. Este es el proceso que el Señor hará. Todo lo que queda del lado adentro de esta toalla representa o tipifica el pecado. Y quien persista en continuar en pecado queda del otro lado. Todo lo que pasó del lado del vaso es lo que el Señor ha de purificar. Todas aquellas personas que entendieron que si el Señor nos ha hablado de un nuevo tiempo, vamos hacia ese nuevo tiempo. Yo dejo todo eso atrás, no me importa. No me importa nada lo que yo cargo, ni la mentira, ni nada de eso, ni mi yo, ni mi ego, no me importa, lo dejo atrás. Esas son las personas que han de pasar. Todo lo demás queda atrás. Pecado, maldad de nuestro corazón, inmundicia. Quienes decidan quedarse con eso, pues quedan del otro lado del filtro, porque el Señor no puede dejar pasar eso. Es una manera que el Señor tiene de verdad de enseñarnos que nos ama. Como les decía ahorita, juicio podía mandar, Él es Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decir, ay Señor, ¿por qué hiciste esto? Juicio podía mandar y muerte podía haber. Y Dios mío, bueno, ya después nos tocaba aprender en el proceso, pero Él nos permite tener espacios como estos, en los que podemos de verdad ir y buscar de su presencia. Lo más lindo de entrar en la presencia del Señor es que Él nos permite incluso a veces darnos cuenta y saber. Algo que nos pasó en estos días como retaliación del enemigo es que mientras orábamos en esos espacios de la madrugada, el Señor nos permite a 2 personas ver un accidente. Bueno, yo no vi el accidente en realidad, vi un vehículo tirado una moto tirada en el suelo con un poco de sangre alrededor. Y oraba y reprendía por espíritu de muerte. Al día siguiente hubo un accidente de la persona en la moto. Para gloria y honra del Señor no le pasó nada, pero entendimos. Eso solamente se descubre en la presencia del Señor. El Señor nos da conocimiento. No esperemos que otro llegue, ay, es que el Señor te manda a decir esto. El Señor lo puede hacer. El Señor nos puede mandar a decir. El Señor Él puede hacerlo en su inmenso amor y misericordia. Pero no hay mejor palabra que recibimos que la que nosotros buscamos en intimidad. En la intimidad están las instrucciones que necesitamos. En la intimidad sale todo. El Señor me puso a mí a pedir perdón por unas cosas que yo ni sabía que tenía que pedir perdón. Y
me tocó pedir perdón, porque si Él me dice que tengo que pedir perdón por eso, yo le pido perdón. Pero en la intimidad sale todas esas cosas. No nos acostumbremos siempre a que otros nos estén diciendo, mira, el Señor te mandó a decir, y si no me dicen, ay, el Señor no me ama a mí, el Señor le habla a todo el mundo menos a mí. El Señor está hablando en esta hora, ¿cierto? Ahora sí nos habla a todos por igual. Así que, como vuelvo y les digo una vez, ya ahí la instrucción está dada. Creo que ha sido desmenuzado el mensaje del Señor. Si alguien no entendió, levante la mano y bueno, después en una llamada podemos profundizar en lo que el Señor estaba hablando. Vamos a leer ahí mismo en Gálatas capítulo 5, del versículo 16 al versículo 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el... Me va a ayudar a leer para ver si están despiertos. El deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu, eso no tiene nada que ver, eso es como el agua y el aceite. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, no están aquí yo creo, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. O sea, no es la primera vez que el Señor nos los ha dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Punto y aparte. No hay más que decir. El Señor lo ha dicho. Todas estas cosas, si están en nosotros, o decidimos, nos quedamos de este lado, o pasamos a lo que el Señor tiene para entregarnos. Un solo camino. O entramos, bueno, no está el título, o entramos a un juicio para muerte o a juicio para vida. Dos opciones. Cada uno de nosotros elige hacia dónde va. La palabra nos hablaba, incluso como les decía ahorita, desde los niños hasta el más anciano, ninguno se escapa. El Señor ha dicho, la palabra está dada. Y ya, pues bueno, el Señor irá haciendo y nos irá hablando en el transcurso, porque sé que esta no será la primera palabra que el Señor nos dará acerca de lo que Él está haciendo y lo que va a seguir haciendo. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y quiero que hagamos un ejercicio en esta mañana. Normalmente solemos orar desde este lado, pero qué bonito sea que cada uno pueda sincerarse con el Señor allí donde está. Señor, ayúdame a recordar, pídanle así al Señor, ayúdame a recordar todo, absolutamente todo. Tráelo a mi mente, ayúdame a recordarlo. No me quiero quedar con nada. Sí, eso es lo que usted quiere. No tiene que hacerlo por fuerzas. Si no lo siente, pues bueno, Señor, ayúdame a sentirlo. Pero que cada uno haga el ejercicio de hablarlo con Dios. Que cada uno haga el ejercicio de comunicarse con Dios, de entender qué es lo que Dios espera para su vida. Señor, háblame, Señor. Pon en mí ese deseo, Señor, de arrepentirme, de morir constantemente. Vamos a hacer el ejercicio. Padre, en esta mañana, Señor Jesús, yo principalmente, Señor, quiero honrar, glorificar tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, porque sé, Señor Jesús, que tu presencia, Señor, está en este lugar. Gracias, Señor, porque sé, Señor, que aquellos entendidos, Señor Jesús, entrarán, Señor Jesús, a ver y a poseer, Señor, esa tierra prometida. Señor, vamos hacia el cumplimiento, Señor, de las promesas, Señor Jesús. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos, Dios, que por mucho tiempo, Señor, hemos caminado, pero yo particularmente hago mi oración, Señor, pidiéndote perdón, Señor. Perdóname, Señor, porque día a día, Señor, quiero vivir conforme a tu voluntad.
Quiero que mi vida deje de ser una vida ordinaria y comience a ser una vida extraordinaria delante de tus ojos, Señor. Quiero servirte de la manera que tú quieres, Señor, que yo te sirva. Quiero agradarte, quiero honrarte, Señor, con todo lo que veo. Que mis ojos, Señor, sean santos, que todos mis sentidos lo sean, Señor. Que yo, Señor Jesús, cada vez que escucho una conversación, Señor, en donde haya, Señor Jesús, palabras obscenas, Señor, o conversaciones que no edifiquen, estorbe a mi corazón, Señor. Quiero agradarte, Señor, de la manera, Señor Jesús, que tú esperas, Señor, que yo te agrade. Quiero que cada vez que mires, Señor, desde los cielos, Señor, hacia ese lugar, Señor, encuentres personas justas, personas, Señor, que te agraden, personas, Señor, que entiendan, Señor Jesús, que no mandas, Señor, palabras, Señor Jesús, para únicamente señalarlos, juzgarlos o quitarles la posibilidad, Señor, de acceder a ti. Que vean todo lo contrario, Dios, que vean tu amor, que vean, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, que vean, Señor, lo que pueden lograr en ti, mi Rey. En esa hora, Señor, oro, Señor, conforme a tu Espíritu, Señor Jesús, me guía a que ores, Señor, pidiéndote, Padre, para que seas tú, Señor, trayendo el convencimiento a cada corazón, Señor. Eres tú, Espíritu Santo de Dios, con cada uno de ellos. Eres tú, Espíritu Santo de Dios, quien habla a sus vidas, quien ministra a sus corazones, Dios. Hoy, Señor Jesús, puedo decirte, Señor, que hecho está, Señor, lo que me encomendaste, Dios. Hablar tu palabra, Señor, como me la entregaste, Señor. Yo te pido, Señor, es el anhelo de mi corazón, que cada una de estas personas, Señor, que se encuentran en este lugar, incluso si nos ven desde sus casas, Señor, que puedan, Señor, poner por obra, Dios, lo que tu palabra, Señor, en esta mañana nos ha enseñado, Dios. Que puedan, Señor, levantarse, Señor, esos ministros tuyos, Señor, servidores tuyos, Dios, personas con un corazón, con una vida, Señor, limpia, Señor Jesús, delante de ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a seguir en tu camino, Señor. Ayúdanos a seguir, Señor, tras de ti. Ayúdanos, Señor, a ir, Señor, hacia la meta, Señor Jesús. A no desviarnos, Señor, ni a diestra, Señor, ni a izquierda, Señor Jesús. A siempre, Señor, ir, Señor, de tu mano, Dios. Perdónanos, Señor, por las veces, Señor, que hicimos lo contrario, Dios. Perdónanos por las veces, Señor, que hicimos conforme, Dios, nuestros deseos, Dios. ¿Cuántas veces fuimos tras nuestros deseos, mi Rey? ¿Cuántas veces hicimos, Señor, lo que quisimos, Dios? Pero tú, mi Rey, haces todo perfecto, Dios. Yo sé, Señor, que si hablas en esta mañana, Señor, es porque das oportunidad. Das oportunidad a nuestra vida, Dios. Das oportunidad, Señor, a un cambio, a un arrepentimiento, o lo que es igual, Señor, a un cambio de actitud, Señor. Si algo nos permitías, Dios, entender en esta mañana, Señor, era que el juicio ha de venir porque tú pides cuentas a tu pueblo, Señor, acerca de su actitud, Señor, y que como tal hay consecuencias, mi Rey. Yo te pido, Señor Jesús, que cada uno de ellos haya entendido, Señor. Que salga, Señor, de lo más profundo, Señor. Yo sé que estás trayendo, Señor, al pensamiento, mi Rey, cosas, Señor, por las cuales hay que pedir perdón, y que si le pides perdón al Señor, sé consciente que no hay que volverlo a hacer, que no sea algo mecánico en nuestra boca diciendo, Señor, perdóname, 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 pero sigo constantemente en lo mismo y una y otra vez le fallo de la misma manera. No es eso un arrepentimiento delante del Señor. Padre, trae, Señor, la convicción. La palabra está dada, Señor, pero la mayor prueba está, Señor, en nuestro tiempo de intimidad. En cómo, Señor Jesús, vamos delante de ti, allá en nuestras casas, allá donde nadie nos ve, Señor. Allá es donde realmente, Señor, tú nos pides cuentas, Señor Jesús. A ti, Señor Jesús, damos toda la gloria, Señor. A ti, Señor, damos toda la honra, Señor. A ti, Señor, damos la alabanza, la adoración, la exaltación, Señor. Porque si no la damos a ti, Señor, ¿a quién hemos de dársela, mi Rey?
Perdónanos, Señor, si en nuestro corazón hemos dado cabida a otros dioses, Señor, que no has sido tú, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, sé que cadenas, Señor, porque me muestras cadenas por tierra, Señor. Sé que cadenas han comenzado a caer, Señor. Corazones duros, Señor, han comenzado a removerse. Aquellos donde ya no había esperanza en lo espiritual, tú has comenzado a hacer algo. Ese terreno, Señor Jesús, que me muestras seco, que me muestras árido, Señor, comienza a reverdecer, Señor. Comienza a haber vida una vez más, mi Rey. La palabra, Señor Jesús, nos edifica, Señor, nos llena, Señor. Y yo sé, mi Rey, que con tu amor y misericordia, Señor, has dado oportunidad, Señor, una vez más, Señor Jesús. Damos gloria y honra a tu nombre, que es sobre todo nombre, Jesús. Amén y